¿Qué tal, muchachos? Excelente tarde. Por fin volvemos a retomar nuestras clases de epistemología y construcción de la verdad jurídica y criminológica. Estamos aquí dando pie de nuevo a estas sesiones, muchas situaciones que hay que comentar. No se desesperen, en esta semana, en el transcurso de la semana, nos han comentado las autoridades que en breve nos van a definir qué es lo que va a pasar con el calendario académico. Vamos a dar pie, o si vamos a recorrer el semestre, bueno, se va a ampliar, vaya, o si ya no vamos a dar pie con el calendario, o vamos a establecer si llega hasta las fechas que nos han indicado. De una o de otra manera ya no tenemos mucho tiempo, sabemos que estamos de alguna manera en la recta casi final, todavía nos falta información al respecto y estoy muy inquieto porque pues muchos de ustedes no me han dado seguimiento, no me han explicado dudas, no me han expuesto por ahí temas. Asumo que o no están viendo las clases o que todos lo están aprendiendo perfectamente. Y como también hay mucha situación en la que no me han expuesto sus trabajos, no me los han entregado en tiempo y forma, pues quiero entender que no están bien o que están batallando un poco con las clases. Si también tienen alguna duda, se los he comentado. Desafortunadamente la información es de esta manera, pues es vasta, estamos prácticamente aterrizando puntos de criminalística y bueno, las circunstancias no han favorecido en lo absoluto. Pero por favor, aterricen mucho sus dudas, me interesa muchísimo, me inquieta mucho pues que no lo hagan. Y bueno, sigo aquí para ustedes, ya lo saben, y estoy a sus órdenes, ¿ok? Y vamos a hacer la misma temática esta semana, vamos a volver a escoger por ahí personas, eh, otras 6 personas esta semana para poderles preguntar la clase, a ver, medir un poquito la temperatura, cómo es que va, cómo se sienten, qué tal están asimilando los conceptos, etcétera, ¿ok? Entonces, sin más que decir, vamos a dar pie, vamos a dar continuidad a nuestras clases de epistemología y propiamente abocándonos en estos últimos temas a la criminalística y de manera muy concreta a las evidencias. Estamos hablando de las evidencias, un tema tan importante en criminalística, qué tipos de evidencias hay a la luz de este autor Ramírez Aldaraca, que bueno, habrá muchísimas cuestiones que podrían ser debatibles para ustedes, para otros autores, pero recuerden que estamos analizando a la criminalística desde el punto de vista filosófico, todas estas bases que nos sirven para estudiar una teoría del conocimiento o una teoría del caso desde el punto de vista filosófico, es lo que aterrizamos propiamente. Entonces es muy importante que saber plantear la manera en que vamos a homologar al sistema de justicia todas estas evidencias o estos indicios. Recuerden que la manera correcta de decir son indicios, no evidencias, porque las evidencias importan a una cuestión que es evidente, que es notoria, que es cierta, y si fuera cierta o notoria, no dejara lugar a dudas, pues naturalmente no tendríamos por qué hacer todo un estudio para comprender y para desarrollar cómo es que sucedieron los hechos en un momento dado. Entonces, indicios, porque nos indican, nos da un indicativo, nos refieren a alguna circunstancia de modo, tiempo y lugar. Hay que saber cómo lo vamos a exponer, cómo lo vamos a integrar a una carpeta de investigación tramitada por alguna fiscalía, y para ello tendremos que entender que hay varios tipos de evidencias. Pues hay evidencias materiales, evidencias que pueden ser materiales e inmateriales. Las materiales, pues simple y sencillamente, cuando se trata de documentos, los vamos a incorporar a la carpeta de investigación. Todos aquellos estudios hechos por peritos se tienen que materializar a través de un dictamen, a través de un documento. No digan peritaje, porque peritaje está mal empleado. El perito es propiamente el experto en un arte, ciencia o profesión, y el documento que emite materialmente se le llama dictamen, no peritaje. El peritaje es un término que se utiliza en el argot. Ahí hizo el perito el peritaje. Pues no, señores. La manera correcta de decirlo es dictamen. El perito emite un dictamen y así es como se debe de manejar. Y el dictamen de un perito se referirá a circunstancias que hizo en el estudio de campo. Recuerden que hay criminalística de campo y criminalística de laboratorio, y todos los peritos al momento de hacer su estudio lo tienen que materializar en un documento, mismo que se agregará a las constancias o a la carpeta de investigación, y ahí es donde se va a estudiar propiamente y será valorado por las autoridades jurisdiccionales en un momento dado. Entonces, de esta manera, las evidencias materiales se agregan cuando haya por ahí alguna prueba
alguna llave o algún indicio material, se genera un término que se llama cadena de custodia, que es una medida de seguridad que llevan a cabo todas las agencias para que ellos resguarden todos estos indicios. Es muy importante que las autoridades tengan la manera de resguardar los indicios, porque son aquellos que el día de mañana van a desarrollar y exponer la verdad. Entonces deben de estar objetivas plenamente. Todos estos indicios no deben de estar viciados, ni deben estar afectados en un momento dado por los profesionales o por algún mal manejo o un manejo indebido en el estudio de campo, ¿ok? Y cuando hablamos de los indicios inmateriales, de alguna manera se tienen que documentar. Vamos a hablar de alguna entrevista a algún policía de investigación. Un policía de investigación entrevista, puede ser, generalmente entrevistan al inculpado, y cuando hacen ese tipo de entrevistas se documentan, se agregan al expediente, a lo mejor algún informe o algún reporte por parte de la policía que corresponda, pues la policía bancaria industrial, la policía, las policías de tránsito, no lo sé, muchos cuerpos policiales. Ahora ya existe la policía procesal, cuyo nombre completo, más bien, o cuyo nombre correcto debería ser la policía procedimental, pero pues todo el mundo dice procesal, ya lo saben, que ustedes sepan que es procedimental, pero pues hay diversos elementos que pueden emitir opiniones o circunstancias, cómo es que fue una detención, para saber si hay que calificar o no de legal la detención. Se hace una cadena de custodia y se integra propiamente al expediente, porque las verdades pueden ser relativas, pueden ser circunstanciales. Los elementos que existan de convicción siempre van a estar sujetos o supeditados a que sean interpretados por un ser humano, y esas circunstancias y esos elementos se les dota de subjetividad. Hay que trabajar lo más objetivo posible. Todos estos documentos hay que hacerlo de esta manera, y el juez es quien será el funcionario competente para hacer la valoración en un momento dado de todos aquellos indicios y saber si se acredita o no pues algún crimen, basándonos en aquel estudio de campo que habrán hecho los criminalísticos con auxilio de todos estos profesionales de campo que son los peritos, y todas aquellas entrevistas y elementos que se supone que la fiscalía tendría que haber documentado, ¿ok? Desde el punto de vista criminalístico debemos tomar algunas medidas, como lo comentábamos, para resguardar todos estos elementos que nos van a propiciar una verdad que va a ser irrefutable el momento en que se dicte de esta manera por parte de una autoridad jurisdiccional. Hablamos de cuestiones de bioseguridad, incluso cuando hablamos de evidencias que pudieran llegar a ser médicas. Vamos a pensar en un delito de violación, vamos a pensar en a lo mejor una necropsia, se tiene que hacer un informe, se tiene que resguardar. Si hablamos de un cadáver que es propiamente un indicio, es el cuerpo del delito, podríamos llamarlo desde ese punto de vista, el estudio se tiene que materializar por parte de un médico forense, por parte de un profesional, y estos elementos que deben de resguardar el cuerpo se les conoce como elementos de bioseguridad, para poder resguardar todas estas pruebas de manera correcta y sin que se vayan a mermar en un momento dado, y no se pueda malinterpretar una interpretación subjetiva, porque precisamente ese indicio no está viciado. Vamos a trabajar algunas premisas desde el punto de vista lógico para poder llegar a una verdad. Ya lo hemos dicho, los indicios los podemos clasificar en fáctico-formales, o pudieran ser materiales o inmateriales, o pudieran ser indicios presentes o ausentes. Fáctico-formales nos vamos a referir a indicios que se refieren propiamente a hechos, materiales e inmateriales, que pudieran ser indicios corpóreos o incorpóreos. Un arma pudiera ser un indicio material, un indicio inmaterial, nos vamos a referir a indicios intelectuales o inexistentes, algún pensamiento, algún razonamiento, ¿ok? A lo mejor alguna entrevista, presentes o ausentes. Hay indicios que se encuentran en poder de las autoridades, que se encontraban en el lugar de los hechos o pudieron no haber estado, ¿ok? Ahora vamos a plantear una pregunta interesante. ¿Es el indicio el primordial objeto o el del estudio de la criminalística? No necesariamente. El indicio pudiera no ser el principal objeto del estudio de la criminalística. Hay muchas cosas que analizar desde este punto de vista. Los indicios ciertamente van a
los indicios ciertamente nos van a apoyar en el campo para obtener una verdad, para obtener algún resultado por parte de las autoridades jurisdiccionales, pero no necesariamente son el objeto de estudio de la criminalística. Vamos a pensar que sí, algunas personas podrían pensar que sí, pero no necesariamente. Los indicios son una parte muy importante, pero nos van a explicar qué es lo que ocurrió en el hecho. ¿Okay? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Atender meramente a lo que nos está estableciendo un indicio o necesariamente el nexo intelectual? Porque recuerden ustedes que un indicio no nos dice nada sin la interpretación de aquel ser intelectual que lo va a referir. Recuerden ustedes que el ser inteligible o consciente que procesa esta información es el que nos va a poder determinar en un momento dado cómo es que se dieron ahora las circunstancias y cómo es que ocurrieron los hechos de acuerdo a la interpretación jurisdiccional o la interpretación del experto en materia de criminalística. Entonces el hecho es determinado por los indicios o los indicios determinan los hechos o se deben de considerar las siguientes afirmaciones que vamos a exponer para saber si el indicio propiamente es el objeto primordial de nuestro campo de estudio. Para empezar, vamos a empezar y vamos a afirmar el indicio sin el hecho y el sujeto cognoscente no tendría razón de ser. Es decir, el indicio sin un acontecimiento que explicar y sin una persona que lo interprete no tendría razón de ser. Por otro lado, un acontecimiento sin un indicio y sin un sujeto cognoscente o sin una persona que lo explique tampoco tendría razón de ser. Todos necesitan de todos, ¿ok? Entonces un acontecimiento necesariamente requiere de indicios para acreditar su existencia y para que nosotros podamos reproducir esta verdad en un momento dado necesitamos interpretarlo desde el punto de vista intelectual. Y por otro lado, el sujeto que interpreta, que es el tercer elemento, el sujeto cognoscente o el sujeto que va a interpretar a la verdad en un momento dado, sin indicios y sin un acontecimiento que explicar, pues no tendría todos los elementos suficientes para explicar cómo es que se desarrollaron en el campo de trabajo todos estos hechos. Definitivamente por sí mismo el ser cognoscente sin un lugar o sin un indicio o sin un acontecimiento que explicar no pudiera explicar desde el punto de vista criminalístico cómo es que se aterriza una verdad y mucho menos se podría reproducir. De esta manera entonces podemos concluir que cada uno de estos elementos aporta una significancia al descubrimiento de todas estas verdades. El indicio es fuente de verdades, sin lugar a duda. El hecho proporciona los datos y el sujeto cognoscente establece verdades o una interpretación propia. Por ahí este señor Ramírez Aldaraca establece un tema de los famosos matemas. No quisiera saturarlos con ese tema, establece un lenguaje lógico-matemático para entender cómo es la interrelación o la interacción entre estos tres elementos, entre el hecho, entre el indicio, entre el sujeto cognoscente. Lo cierto es que deben coincidir todos estos tres elementos. ¿Y qué pasa uno sin el otro? Definitivamente sería eso explicarlos desde el punto de vista de la lógica matemática a este nivel, puesto que ustedes lo que deben de considerar es que deben de existir esos tres elementos criminalísticamente hablando para explicar un suceso, y me refiero concretamente al indicio, el hecho y el sujeto cognoscente. Es muy concreto. Y en el lugar propiamente donde se vaya a hacer el estudio de campo, la intervención de los hechos, y la investigación propiamente de los sucesos que acontecieron debe de ser diferente. ¿En qué momento o en qué lugar deben hacer los peritos o los expertos su estudio de campo? Debe de ser el mismo, los peritos deben hacer su estudio en el lugar de los hechos. Pues la respuesta naturalmente es no, porque deberían de tener un lugar específico. Recuerden que existe una criminalística de campo y otra de laboratorio para precisamente no alterar este lugar de los hallazgos o este lugar de los hechos y poder establecer una verdad lo mejor objetivamente posible, que sea indubitable y que lleguemos a una verdad que para todos sea incuestionable desde el punto de vista de todas las aristas. ¿Okay? Es muy importante que también aboquemos y estudiemos a la racionalidad y la irracionalidad
en el tema de las evidencias, qué tan racionales o qué tan irracionales, qué tanto nos pueden llegar a explicar estas evidencias desde el punto de vista de la criminalística. Necesitamos, como ya habíamos platicado, necesitamos un ser cognoscente que interprete estas evidencias que se refieren propiamente a un acontecimiento, y de ahí que vengan algunas aptitudes racionales inherentes al ser humano, al ser cognoscente, como es esa percepción que tenemos a través de los sentidos de un acontecimiento, esa capacidad para poder reflexionar si un indicio es concordante o no con algún acontecimiento que se quiera explicar. Toda esta relación espacio-temporal que se explica con base en la existencia de estos indicios, todas aquellas aptitudes racionales que un ser humano pudiera llegar a desarrollar y que va a concatenar y que va a ser concordante con un indicio, pues son racionales. Incluso podemos hablar de elementos tales como la imaginación y la fantasía. Podemos hablar de algunas cuestiones extrarracionales, como pudieran llegar a ser las situaciones artísticas o sentimentales. Incluso todas estas situaciones irracionales se trabajan en el hemisferio derecho del cerebro. Toda nuestra parte racional la trabajamos en el hemisferio izquierdo del cerebro. Todo lo que es artístico, sentimental, trabaja en nuestro hemisferio derecho del cerebro, y ambas partes del hemisferio se van a concatenar. Necesitamos basarnos también en ese tipo de situaciones que son propias de nuestra humanidad, de nuestra cognición, pero tenemos que apegarnos lo más posible a lo racional, porque nosotros tenemos que explicar un acontecimiento. Podemos utilizar el otro hemisferio para poder explicar si así fuera, pero siempre y cuando lo sustentemos desde el punto de vista racional o científico. Se trata de establecer una verdad o un acontecimiento que no quepa lugar a dudas o que no tenga ninguna interpretación que pudiera ser subjetiva, porque entonces no estableceríamos una verdad y violaríamos una serie de preceptos de seguridad jurídica en contra de alguna persona sentenciada. Debemos establecer claramente cómo es que sucedieron los hechos para que podamos adecuarlos a la hipótesis normativa y entonces poder llegar a una verdad e imponer, aplicar una norma desde el punto de vista jurisdiccional lo más apegado a la realidad, y poder propiciar soluciones a los conflictos que se presentan en un momento dado de carácter penal. Debemos considerar también las preguntas de las investigaciones. Todas las preguntas deben de aterrizarse pensando que son maleables desde el punto de vista de la mentalidad de algunas personas. Podemos asimilar que la criminalística de campo y la criminalística de laboratorio nos podemos llegar a plantear preguntas diferentes porque son métodos, técnicas aplicadas. Naturalmente los dos tipos de criminalística van a querer explicar un fenómeno, un acontecimiento, pero el tipo de estudio, el tipo de estudio que se hace en el campo y en el laboratorio es totalmente diferente. Debemos de ser muy precavidos en el estudio de campo porque vamos a analizar el lugar, pudiéramos encontrar pruebas infinitas que no nos llevarían a nada. Tenemos que ser muy precavidos como criminalísticos para saber cuál es el material probatorio relevante para lograr considerar una verdad científica. Entonces todo este tema de los indicios que se pueden desarrollar desde el punto de vista criminalístico en el campo o en el laboratorio, ninguna de estas situaciones o indicios nos va a responder por qué sucedieron las cosas. Nosotros queremos saber cómo sucedieron, el por qué se trabajará con base en otros indicios. Nosotros simple y sencillamente queremos recrear una situación. Será labor del criminalístico asumir o entender el por qué se llevaron así las cosas, también a través de una mecánica de hechos, pero nosotros en primera instancia, para saber por qué, antes de ello necesitamos saber cómo. Es muy importante. Nos vamos a apoyar en ciencias forenses, que es importante, los vamos a referir adelante, porque el criminalístico establece, es el que investiga, es el investigador, el que sabe hacer la labor de campo, de laboratorio, pero no sabe todo. El criminalístico no sabe todo, no tiene todos los conocimientos. Es por ello que se basa en algunas ciencias forenses, algunas ciencias periciales, y podemos platicar entonces un poquito del método inductivo. Ya habíamos hablado del método inductivo cuando hablamos de Kant, pero recuerden ustedes que el método inductivo, cuando hablamos del método inductivo, nosotros nos basamos de fenómenos particulares para establecer
una generalidad y muchas veces no es lo propio, lo correcto en criminalística. Entonces, sería correcto utilizar este método inductivo en criminalística. Pues para empezar, debemos considerar que la criminalística no especula. En la criminalística, todas las verdades y no se pueden establecer leyes o principios. Todas las verdades podrían llegar a ser refutables en un momento dado. Entonces, si no establecemos leyes o principios, no podemos aterrizar un estudio desde el punto de vista científico, y todos aquellos elementos que establecimos en nuestro trabajo de campo serían dubitativos. Entonces, las verdades no serían particulares, las premisas sí. Debemos a trabajar a base de premisas, ya lo platicamos: premisa mayor, premisa menor, conclusión, y basándonos en una idea. Como les comentaba, el perro es blanco, Firulais es blanco, por lo tanto Firulais es perro, trabajando de esta manera, ¿no? Entonces, pensando en los perros y pensando en los indicios, recuerden que premisa mayor y premisa menor se concatenan para emitir una conclusión final, y es esto lo que debemos abocar en un estudio desde el punto de vista criminalístico. Vamos a terminar en este sentido la sesión de hoy. Asimilen todo este tema de las evidencias, asimilen cómo lo trabajamos, asimilen que hay varios tipos de evidencia y que tenemos que estudiarlas desde el punto de vista científico, cómo lo debemos de concatenar con investigadores. Lo dejo en este momento, por favor trabajen en esto, y repito, por favor no me dejen todo al último, estudien, que ya viene el periodo de evaluaciones, ¿ok? Saludos a todos, excelente noche.